semana continuamos con el seguimiento al caso Ayotzinapa y te contamos sobre la intervención de autoridades chilenas en la detención de 11 personas. Haremos un análisis sobre el decálogo de paz anunciado por Enrique Peña Nieto, te contaremos el regreso de los panistas detenidos en el Mundial Brasil 2014 y te contamos los detalles omitidos en el mensaje enviado por la primera dama, Angélica Rivera. Después de 2 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala Guerrero, aún hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Las fosas siguen sumando cuerpos y los resultados siguen sin ser contundentes. En tanto, la indignación mundial crece. Las manifestaciones en apoyo se han visto opacadas por hechos violentos de presuntos provocadores y la manifestación del 20 de noviembre terminó en un enfrentamiento en la detención de 11 personas. Sí, 11 detenidos arbitrariamente que fueron enviados a penales de máxima seguridad por protestar o simplemente como el chileno Lauren Maxwell por estar en el lugar y momento equivocado. El caso de este último inculpado ha detonado la solicitud del gobierno de Michelle Bachelet por su liberación, así como la acción por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados chilena de enviar una delegación para vigilar de cerca el caso, ya que como en los otros 10 sucesos, hay muchas dudas sobre la detención de los jóvenes. Y por si no fueran suficientes 54 estudiantes, 30 nuevas víctimas de desaparición en Cocula, municipio vecino de Ayotzinapa, fueron presentadas por una televisora francesa. Ahora entendemos el cansancio de la PGR. La gente no deja de desaparecerse, y ellos con tanta chamba. A casi 2 años de su mandato, y pese a que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad propuesto en 2008 aún tiene varios pendientes por cumplir, Enrique Peña Nieto anunció 10 puntos para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en el país. Como toda una máquina que hace promesas, pero esta vez sin firmarlas. Hace unos días, Peña comunicó un discurso en el que pidió la unión de los mexicanos y dijo sentirse identificado como padre con los reclamos ciudadanos y expresó la consigna "Todos somos Ayotzinapa". Mediante el decálogo expuso un plan que dentro de los puntos más destacados se encuentra la promesa de enviar una iniciativa para extinguir los gobiernos municipales que se encuentran infiltrados por la delincuencia organizada. Una pregunta. ¿Y si los infiltrados están en el gobierno federal? También planea fortalecer la reforma constitucional en materia de derechos humanos, generar un reglamento para la ley de víctimas y capitalizar un fondo para las víctimas por violencia. Total, prometer no empobrece. Y si así fuera, para eso está la gaviota. Asimismo, incluyó la creación del 911 mexicano, un número único donde la ciudadanía podrá reportar delitos y solicitar ayuda. Lo que no queda claro es qué policía va a responder esta línea. ¿La misma que desaparece y reprime? ¿O la que solapa y no actúa? En fin, derechos humanos, mejoras en cédulas de identidad, una estrategia para reducir la pobreza y hasta temas de transparencia fueron parte de este decálogo. Ok, Peña, por discursos para mentes fáciles no paras, pero de acuerdo a expertos se te olvida la crisis de derechos humanos que enfrenta México, la altísima tolerancia a la corrupción, el fraude y la mentira y una medida para terminar con la impunidad que ahoga al país. Los panistas Mateo Codinas y Rafael Medina Pedersini fueron liberados en Brasil tras ser acusados del delito de lesiones contra 2 brasileños y ya están de regreso en México, por lo que es probable que su partido haya organizado una bienvenida en Vallarta o por lo menos un baile con cargo al erario. Recordemos que la justicia brasileña también sentenció a los mexicanos Ángel y Sergio Eguren Cornejo a 1 año y 6 meses de cárcel respectivamente por el delito de lesiones tras golpear a David de Queiroz después del partido México-Holanda del Mundial 2014. Sin embargo, el juez brasileño conmutó las penas por una multa de $1,300 a Ángel y de $2,200 a Sergio. El afectado, Queiroz Chávez, dijo que está evaluando apelar en Brasil el caso e incluso comentó que está dispuesto a recurrir a la justicia mexicana. Se desconoce si el motivo sea para solicitar la desaparición de los panistas o alguna otra petición al Estado mexicano. Durante el mensaje novela del pasado 18 de noviembre, la primera dama habló sobre el inmueble que posee en Miami sin dar más detalles al respecto ya que andaba algo apurada e indignada. Y seguramente se le olvidó mencionar algunos datos curiosos, como que en ese entonces estaba casada con José Alberto Sáenz Castro, productor mexicano y hermano de la actriz Verónica Castro, y para cubrir el pago asumió un crédito hipotecario que pagaría en abonos chiquitos. Y como en este país el talento y el trabajo son las claves para tener una vida tranquila, es de extrañarse que Angélica Rivera adelantara el pago de un préstamo hipotecario por $1.3 millones, ya que esta casa tenía como plazo de pago hasta el 2035. Pero liquidó el adeudo en enero del 2011 cuando Peña todavía era gobernador del Estado de México, casualmente.
A esta historia se siguen sumando sorpresas de la primera dama, cuya carrera exitosa como actriz solamente es equiparable en ingresos con la de Meryl Streep, la artista con más nominaciones en la historia al Oscar. Vaya que México es un país de oportunistas, perdón, de oportunidades. Bueno, me parece sumamente importante que las y los mexicanos entendamos la importancia de la democratización de la información y de los medios de comunicación. No solamente ya está el monopolio de las televisoras y de algunos periódicos que se han coludido o insertado nuevamente en el sistema político presidencial. Además, ahora tenemos una contraparte importantísima que son estos medios como Mientras Tanto en México, que están siendo atacados por ciertos grupos políticos que se rehúsan a ser analizados y a transparentar su actuar. Entonces me parece importantísimo como periodista, como ciudadana, como defensora de los derechos humanos, que estemos ahí sólidamente, que respaldemos a las y los nuevos periodistas que están haciendo este trabajo, que es importante para conocer lo que sucede en nuestro país y defender nuestros derechos. La pregunta que más me gusta de esta semana es de Beto, quien dice: ¿qué pasará si Peña Nieto sigue ignorando las protestas de la gente y aumentando la represión en las mismas? Bueno, Beto, lo que pudiera suceder es que hubiera un levantamiento civil y por consiguiente una guerra civil, pero para eso se tienen que cruzar varias etapas y varios procesos y tiene que haber un enfrentamiento armado entre la sociedad y el ejército. Lo que sí es un hecho es que si continúan las manifestaciones y la violencia en ellas, habrá más justificaciones por parte del gobierno federal para reprimir como sucedió en el 68. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y que te suscribas a nuestro canal. Te recordamos que quedan muy pocos días para que nos sigas apoyando en nuestra campaña. Si quieres hacerlo, ingresa a mientrastantoenmexico.mx/apóyanos o /dona. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y por ver el video.